tarjeta de crédito fuera de control o plan pensado a largo plazo. Esa es la pregunta que rodea al déficit fiscal de Estados Unidos. En este video te explico, con ejemplos sencillos y un tono claro, qué es el déficit, por qué importa y cuáles son los riesgos que de verdad hay frente a las exageraciones de los titulares. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevo contenido. Ahora sí, empecemos por lo básico. El déficit fiscal es simplemente cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa en un año. Los ingresos vienen principalmente de impuestos, los gastos son todo lo demás, pensiones, salud, defensa, carreteras o ayudas sociales. Si el gasto supera a los ingresos, el gobierno pide prestado para cubrir la diferencia, vendiendo principalmente bonos del tesoro. Ese déficit anual se va acumulando y se convierte en deuda pública. Fácil de entender, pero el matiz está en cómo y para qué se usa lo que se pide prestado. Piensa en tus finanzas personales. Si un año te faltan $200 y lo cubres con la tarjeta, ese es tu déficit. Si lo haces año tras año, la deuda crece y la cuenta se vuelve más pesada. La diferencia clave entre una familia y un país como Estados Unidos es que el país puede emitir su propia moneda. Eso le da herramientas que una persona no tiene, por ejemplo, emitir más dinero en situaciones extremas. Eso no significa que todo vale, solo que la comparación directa con la tarjeta tiene límites importantes. Una forma útil de medir la sostenibilidad de la deuda es mirar la relación deuda sobre Producto Interno Bruto. Esa relación pone el monto de deuda en perspectiva con el tamaño de la economía. Si la deuda sube más rápido que la economía, la cifra preocupa porque, en proporción, hay menos capacidad para pagar. Estados Unidos tiene una deuda grande en números absolutos, pero también una economía muy grande. Por eso los analistas miran la relación relativa, no solo la cifra total. Aún así, una deuda sobre PIB que crece sin freno merece atención. Ahora repasemos los miedos que suelen aparecer en los titulares y que hay de verdad en cada uno. Primero, inflación. El temor es que, si el gobierno financia gasto imprimiendo dinero, la masa monetaria suba y los precios se disparen. ¿Es automático? No. La política monetaria la decide la Reserva Federal. Si la Reserva Federal sube las tasas para frenar la inflación, eso encarece el crédito y reduce el consumo, equilibrando la presión sobre los precios. En la práctica, existe una interacción constante entre lo que decide gastar el gobierno y lo que hace el Banco Central. No tiene sentido analizar uno sin el otro. Segundo riesgo, que suban las tasas de interés que exige el mercado. Si los inversores piden más rendimiento para comprar bonos del tesoro, el costo de financiar el déficit sube. Eso significa que cada año una porción mayor del presupuesto va a pagar intereses y queda menos para escuelas, salud o infraestructura. Ahí sí hay un riesgo real. Tasas altas sostenidas más déficits grandes pueden consumir recursos y limitar políticas públicas. Pero no hay que olvidar algo esencial. El mercado de deuda de Estados Unidos es enorme y profundo, con muchos compradores tanto dentro como fuera del país. Eso tiende a moderar picos bruscos en las tasas salvo cambios drásticos en la percepción de solvencia. Tercero, desplazamiento de la inversión privada. La idea es que, si el Estado absorbe gran parte del ahorro emitiendo bonos, puede quedar menos dinero disponible para que las empresas inviertan, lo que frena el crecimiento. Eso puede suceder si la financiación pública mantiene las tasas elevadas por largo tiempo. La buena noticia es que depende de cómo se use el gasto. Si se invierte en infraestructura, investigación o educación, esa inversión puede aumentar la productividad y, a la larga, atraer más inversión privada en lugar de desplazarla. La calidad del gasto importa tanto como la cantidad. Una gran ventaja para Estados Unidos es que su deuda está denominada en dólares. Eso marca una diferencia enorme. Cuando un país debe en moneda extranjera, necesita dólares para pagar y entonces se arriesga a que el tipo de cambio lo deje sin margen. Estados Unidos, en cambio, emite deuda en su propia moneda. Además, los bonos del tesoro son considerados activos de refugio. Bancos centrales, fondos y ahorradores de todo el mundo los compran en tiempos de incertidumbre. Esa demanda externa actúa como colchón. No es una garantía eterna, pero sí un amortiguador importante. Otra pieza clave es el potencial de crecimiento. Si la economía crece más rápido que la deuda, la relación deuda sobre PIB mejora sin reducir el monto nominal de la deuda. Por eso muchos economistas dicen que lo decisivo no es solo cuánto se debe, sino en qué se gasta y qué tan rápido crece la economía después. Si los recursos se destinan a proyectos que elevan productividad, como mejor transporte, más investigación y educación de calidad, pueden generar rendimientos que ayuden a pagar la carga futura asociada a la deuda. No podemos dejar de lado el componente político. Periódicamente se genera una pelea sobre elevar o no el techo de la deuda. Esas discusiones crean ruido y, en ocasiones, medidas temporales que interrumpen servicios. Lo más dañino no es el número en sí, sino la señal que manda. Si los mercados perciben gobernanza inestable, exigirán una prima de riesgo mayor y financiarse se encarecerá. La estabilidad institucional cuenta tanto como las cifras fiscales. En resumen, la deuda pública se debe leer en contexto. Estados Unidos reúne ventajas que atenúan riesgos. Por ejemplo, emite en su propia moneda, tiene un mercado de deuda muy
muy grande y es la economía más grande del mundo, pero también enfrenta retos reales, como déficits persistentes, presiones por el envejecimiento de la población y necesidades de gasto en salud e infraestructura que pueden tensar las cuentas. La pregunta clave es, ¿cuándo deja de ser manejable la deuda y pasa a ser una crisis? La forma más directa de detectarlo no es un número único, sino una combinación que incluye al menos tres cosas: el aumento rápido y sostenido del costo de financiarse, la caída fuerte de la demanda por los bonos del país y una presión creciente sobre los ingresos públicos. En la práctica, eso se traduce en que los intereses que el gobierno debe pagar por su deuda empiezan a comer una parte cada vez mayor del presupuesto, mientras al mismo tiempo los mercados exigen rendimientos mucho más altos y los compradores extranjeros reducen sus compras. Cuando se juntan estas tres tendencias, es decir, intereses que suben, demanda que baja y presión sobre el presupuesto, la situación pasa de ser manejable a muy peligrosa. Es la pérdida de confianza la que transforma un problema fiscal en una crisis real. ¿Por qué esa pérdida de confianza es tan letal? Porque las finanzas públicas funcionan como una rueda, el gobierno emite bonos, los inversores los compran y con esos recursos el Estado financia servicios e inversiones. Si los inversores empiezan a dudar, piden más rentabilidad o dejan de comprar, el gobierno tiene que ofrecer mejores condiciones para atraer compradores y eso hace que el costo de la deuda suba. Con más presupuesto destinado a pagar intereses, hay menos margen para gasto productivo. Con menos gasto productivo, se reduce la expectativa de crecimiento futuro y esa menor perspectiva alimenta la duda de los inversores. Es un círculo que puede acelerarse con rapidez si no se controla. Lo que pasa muchas veces es más parecido a una conversación tensa que a una fórmula matemática. Un día el mercado está tranquilo y los gobiernos colocan bonos sin problemas, al siguiente aparece un choque, una recesión global, una pelea política por el techo de la deuda o datos malos de crecimiento, y de pronto los inversores exigen más retorno para comprar deuda. Esa subida de las tasas es como subir el precio de la entrada a una montaña rusa, encarece todo y la gente se pone nerviosa. En la práctica, lo que hay que mirar es cómo se combinan tres cosas en la cancha: si la economía deja de crecer lo suficiente, si las tasas de interés suben y si los compradores de bonos se vuelven más exigentes. Si solo uno de esos factores cambia por un rato, normalmente la situación se calma. Si dos o los tres se mueven en la misma dirección, la tensión sube rápido. Por eso los periodistas a veces exageran, cuentan la noticia del día, la deuda sube, las tasas también, pero lo que transforma el problema en una crisis es cuando la gente pierde confianza y empieza a exigir pagos mucho más altos, o se alejan grandes compradores extranjeros. También hay cosas que suelen mitigar el problema. Si la Reserva Federal tiene credibilidad y actúa con calma, puede absorber parte del choque. Si la economía muestra resiliencia y vuelve a crecer, eso ayuda a que la relación deuda sobre PIB no explote. Y si la política es estable y el mensaje a los mercados es claro, los nervios tienden a bajar. En resumen, no es solo un número, es la mezcla entre crecimiento, tasas y confianza la que decide si la historia termina siendo una alarma pasajera o algo que dure. Hablando de percepciones, conviene notar el papel de ciertos indicadores que los analistas vigilan con atención. La relación entre la tasa de interés nominal de los bonos a 10 años y la expectativa de crecimiento real es 1. Si las tasas suben por encima de la tasa de crecimiento esperada durante un periodo prolongado, la sostenibilidad se complica. Otro indicador es la proporción del presupuesto destinada al pago de intereses. Cuando esa cifra crece de forma constante, deja menos margen para gasto en salud, educación e inversión. Por último, las posiciones de los grandes tenedores de deuda, como bancos centrales extranjeros y fondos de pensiones, son señales adelantadas. Una reducción sostenida de compras por parte de actores externos puede anticipar problemas de demanda. También es importante distinguir entre riesgos a corto plazo y problemas estructurales. Un choque puntual, por ejemplo, una crisis financiera internacional, puede generar picos temporales en las tasas, pero la situación vuelve a la normalidad si la economía muestra capacidad de recuperación. En cambio, retos estructurales como una población que envejece o una carga fiscal crónicamente baja requieren respuestas a largo plazo, no interfieren de inmediato, pero erosionan paulatinamente la base de ingresos y la capacidad de financiamiento si no se atienden. Como conclusión, conviene prestar atención a los momentos en los que las señales coinciden: tasas reales en aumento, participación extranjera en descenso y presión creciente sobre el presupuesto por pagos de interés. Esos momentos marcan la diferencia entre un problema fiscal manejable y una crisis de confianza. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.